Buenas tardes, muchísimas gracias para todos los participantes y expositores de esta tarde. Continuamos con el segundo día de este tercer webinar, actividades productivas e investigativas asociadas a biodiversidad, a realizarse el día de hoy desde las 16 horas hasta las 18 horas. Agradezco ya la participación de aquellos profesionales y colegas que están fuera del país, tanto como los que están dentro del país. Les doy la bienvenida a todos, agradezco nuevamente la participación en nombre de la RIAE y compañero Termo de la Cuadra, por favor, para agregar algunas palabras. Sí, colegas, amigos, damas y caballeros, reciban un cordial saludo de quienes hacemos el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca, el IPIAP, y de manera especial de sus directivos, los magíster Juan Javier García Botniza y Pilar Solís Cuello. El IPIAP, ex Instituto Nacional de Pesca, se complace en acompañar a la Red Internacional para el Estudio de Ecosistemas Acuáticos de Ecuador en la organización y ejecución del webinar titulado Actividades Productivas e Investigativas asociadas a Biodiversidad. El día de hoy tenemos 6 exposiciones de interesantes temas. Se hablará de algunos aspectos de macroalgas, manejo pesquero, un caso de plagas de Ecuador, macroinvertebrados, fuente de financiamiento para estudios de biodiversidad, bioeconomía marino-costera. Roberto. Ok, damos entonces inicio a nuestra primera expositora, la doctora Gil Kodaka, Patricia Gil Kodaka, docente investigador de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ella es bióloga de la Universidad Ricardo Palma en Perú, con una maestría y doctorado en ciencias pesqueras de la Tohaku University en Miyagi, Japón. Ha publicado algunos artículos científicos internacionales de alto impacto, capítulos en libros y reportes técnicos. Trabaja en la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional Agraria La Molina, en Lima, Perú, asesora de tesis de pregrado y posgrado, es docente responsable del Círculo de Investigación, Uso Potenciales y Aplicaciones Biotecnológicas de Algas en la UNALM. Calificada como investigador por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica con CITEC Perú, categoría Carlos Monge Medrano, nivel 3. Haciendo esta presentación, entonces, tiene la palabra Patricia. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes con todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y quisiera saber si se me escucha bien y si se está viendo mi pantalla. Sí, perfecto, ¿Sí? ningún problema. Okay. Muchas gracias. Entonces empiezo. Lo que me toca es hablar sobre los usos potenciales de las macroalgas, ¿no? Quiero hacerles un pequeño contexto de la importancia de las algas. Sabemos que están dentro de una cadena trófica, están en el primer nivel y de ella van a depender toda la fauna acuática que se encuentra en el ambiente. Sirve de oxígeno, o produce oxígeno y sirve como refugio larval. Acá podemos ver algunas fotos, ¿no? En donde en la primera vemos al pez volador, un pez tan importante que al momento de desovar busca las algas, los kelps, para en ese lugar desovar. Luego vemos también en otros lugares donde está sirviendo de refugio larval, y acá en los rizoides de las algas vemos también que hay una comunidad de invertebrados que viven en ese lugar. Bueno, las macroalgas necesitan solamente luz, un ecosistema marino, porque son de aguas marinas, CO2 y nutrientes, ¿no? Y son muy beneficiosas para ser utilizadas para el consumo humano, se utiliza como fertilizante, forrajes, y a través de químicas o procesos químicos pueden ser utilizados como otros productos. Acá vemos las algas utilizadas para consumo humano. Las algas, hay más de 3,5 millones de toneladas son cosechadas anualmente en el mundo, según la FAO, y el 60% es utilizado en el consumo humano. Acá vemos muchos platos, ¿no? A base de algas marinas. En Japón, sobre todo en los países asiáticos, se consume bastante. Acá tenemos platos típicos peruanos. Esta es una foto de una propaganda de una hamburguesa que hay en Japón. En Japón tuve la oportunidad de estar allá.
a diario consumen 7 especies distintas de algas, ¿no? Y mientras yo vivía en Japón, estuve 10 años, no vi una persona obesa, ni que tenía artritis, ni reuma, nada de eso, ¿no? Últimamente se vio muy influenciada por la comida chatarra, fast food. Entonces en esta foto podemos apreciar, ¿no?, de que esta es una hamburguesa que en lugar de poner lechuga han puesto el nori o la piropia, lo ponen acá como para que seguir motivando a la gente joven a seguir consumiendo las algas. ¿Y por qué se consumen las algas? Porque tienen propiedades químicas muy importantes. Este es un cuadro en donde se refleja y está haciendo comparación de verduras, ¿no? Lo que están en negro son todas verduras, y lo que está en rojo son las distintas especies de algas, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, calcio, ¿no?, que siempre, sobre todo las mujeres, nos dicen de tomar mucha leche u otro, comer otro producto por el calcio que tiene, pero vemos, miren, el nori, la pórfira tiene 470 miligramos por cada 100 gramos, tenemos esta microalga importante que es la espirulina que tiene 1400. Vitamina A, si podemos comparar, también vemos que es realmente una cantidad multiplicada por 10, 20, 30 y 40, ¿no? Si vemos la cantidad de vitamina A, vitamina C, etcétera, vemos que realmente es importante el consumo de las algas, ¿no? Bueno, en Perú tenemos cerca de 260 especies de algas, de las cuales utilizamos 4 especies para consumo humano más o menos. Dentro del filum de las algas verdes, ¿no?, tenemos este grupo es una especie que se llama lechuga de río, que es que se obtiene del río, y se utiliza en varios platos típicos de la zona, ¿no? Esta es sobre todo en provincia, yo no lo he visto sinceramente en Lima, recién me he dado cuenta de que se come de esta manera cuando he visto en este libro de algas comestibles. Dentro de las algas rojas, sí tenemos estas 2 especies para nosotros muy importantes, ¿no?, como es este de acá, que es el picante de cochayuyo, y el ceviche mixto que se utiliza con el yuyo. Este picante cochayuyo usa la pórfira o piropia, ¿no?, porque ahora con ADN se ha visto que no es la especie que nosotros habíamos considerado, sino es otra, y la especie de alga roja que es el yuyo es el Contracanthus chamisoy. Luego también he querido colocar acá el Phylum Cyanobacteria, que son las algas verde azules, a pesar de no ser macroalgas, son microalgas, pero son importantes también para nuestro país, porque esta especie Nostoc comune es una especie que está en la región altoandina, ¿no? Entonces se consume bastante esta especie. Luego tenemos la espirulina, ¿no?, que es la Arthrospira platensis, que si bien es cierto no se consume directamente, pero sí se utiliza mucho en jugos, ¿no? Se hace a manera de polvo y se consume en jugos, en ensaladas, ¿no? Y en el Perú están haciendo cultivo de esta especie. Bueno, eso para el consumo humano. Luego quiero decirles también que las algas tienen compuestos químicos presentes en la pared celular, al igual que tienen las plantas, ¿no? Las plantas ustedes saben que son especies estáticas, ¿no? Y para poder defenderse de la herbivoría, poder protegerse de la salinidad, del cambio de salinidad, de la temperatura, ¿no?, ellos producen unos compuestos que se les llama metabolitos secundarios, ¿no? Y esos metabolitos secundarios son importantes para nosotros, ¿sí?, para nosotros los seres humanos. Para ellos tienen unos compuestos también que se llaman ficocoloides, ¿no?, que la importancia para ellos son fortalecer y dar flexibilidad a la pared celular. Si vemos acá, miren, aquí hay una ola, ¿no?, y acá dentro de la ola vemos que hay unas algas, ¿no?, estas algas que están soportando el movimiento del mar. Luego acá también tenemos un lugar, este es Concepción, este es Erasmo Macaya, un profesor de allá, en donde tuve la oportunidad de tomar esta foto. Esta es una baja marea, en donde vemos que el nivel de agua está muy baja, ¿no?, pero vemos dónde crecen estas especies, ¿no? Esta es una especie de Lesonia, son especies, de Macrocystis, que son especies que les gusta vivir ahí. Les gusta vivir o tienen, han
prefieren vivir ahí porque tienen menos depredadores, ¿no? Porque como rompen las olas ahí, entonces va a tener mucho menos invertebrados, va a tener menos herbivoría, por eso es que prefieren vivir ahí. Esta es una especie de alga roja que es la Porphyropiropia, que está en el día 6 horas, 8 horas, está sin agua, ¿no? Si uno lo va a muestrear, la va a encontrar completamente seca, que pareciera que ya estuviera muerta, pero una vez que la hidrata uno en el agua de mar, vemos que sigue viva, ¿no? Entonces, todo esto es gracias a los ficocoloides, que son polisacáridos que están presentes en la pared celular. En la industria también son utilizados ellos, ¿no? Dependiendo el alga que nosotros tengamos, si es alga roja puede tener agar o carragenina, o si son algas pardas puede presentar el alginato. El 40% de estos 3,5 millones de toneladas son utilizadas para la obtención de estos ficocoloides, ¿no? Si nosotros vemos la cantidad de usos que tienen los ficocoloides y que nosotros usamos a diarios, ¿no? Por ejemplo, acá se usa el alginato. ¿Quién no ha ido a un dentista y el dentista ha sacado un polvito para tomarle la placa, ¿no? Un polvito, le echa agua y nos toma la placa, ¿no? Y luego esta se seca. Ese polvito que saca es alginato, que es obtenido de las algas pardas, ¿sí? Acá tenemos el agar-agar, que se hace en muchos cultivos, ¿no? En microbiología. Luego tenemos el uso de las carrageninas, ¿no? ¿Quién no ha preparado la leche chocolatada en casa, que a los 5 minutos ya la leche está completamente blanca y el chocolate está al fondo, pero cuando uno compra la leche chocolatada ya lista, nunca sucede eso porque están utilizando la carragenina, que es un estabilizante y lo mantiene siempre de esa forma. Esta de acá es una foto que tuve la oportunidad de tomar cuando estuve en Brasil, que es cerezas, ¿no? Me invitaron a tomar helado, yo pensé que eran cerezas, pero no, es cerezas artificiales hechas de alginato. Como no tienen cerezas todo el año, entonces lo que han hecho es con el alginato darle el color y el sabor que parece que fuera realmente las cerezas. Luego es antibacteriano, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, este jamón tiene una capa, esta capa está protegida utilizando las carrageninas, estabilizante para preparar flan, para preparar pan, para el mosto también de la cerveza, ¿no? Se utilizan los alginatos. Bueno, el agar-agar, estas son las características y usos, ¿no? Del agar-agar. Hay muchas especies que de repente ustedes también la tienen en Ecuador, ¿no? En donde se extrae el agar-agar. Luego también tenemos las carrageninas. Las carrageninas, según la especie, es la calidad de las carrageninas que uno puede tener, ¿no? Hay variedad de especies de algas rojas en donde podemos obtener la carragenina. Luego los alginatos, como les había dicho, ¿no? Para las impresiones dentales. Miren, acá están haciendo bolitas, ¿no? Esta de acá es el caviar, ¿no es cierto? Que se utiliza en muchos países, sobre todo en los asiáticos y europeos, usan mucho el caviar, que son las ovas de los huevos, las ovas de los peces, ¿no? Hay muchos trabajos que se han hecho, esto de acá saqué de bibliografías relacionadas al alginato. En la odontología trabajan mucho con el alginato, y si nosotros vemos el precio, 50 gramos está a $51, ¿no? Y así sucesivamente son los precios de los alginatos. Entonces, este alginato de las algas pardas pueden ser utilizadas, ¿no? Como un uso potencial de las algas. Casi la mayoría de algas pardas presentan estos alginatos. Si no presenta esos alginatos, presenta otro compuesto químico que pueden ser utilizados, ¿no? Para la industria farmacéutica, para la cosmecéutica también están utilizando muchas algas pardas, ¿no? Miren, hay muchas papers en donde se ve el trabajo que hay con las macroalgas pardas. Lo bueno de las macroalgas pardas es que crecen en un día, crecen muy rápido y se pueden utilizar, ¿no? Son los bosques de kelps que son importantes en todo el mundo. Inclusive, últimamente se está trabajando con los polisacáridos sulfatados, ¿no? Para inhibir el COVID, ¿no? Para inhibir el SARS-CoV-2, ¿no? El COVID-2, se está trabajando mucho, este paper así lo dice. Luego tenemos el otro paper en donde dice, este trabajo dice de que la gente de Hokkaido, de Japón,
es la gente que menos COVID ha tenido, ¿no? Y ellos dicen de que es por las algas que ellos están consumiendo diariamente, entonces han prevenido, ¿no? Ha habido una prevención de este virus. Bueno, nosotros en el Perú ya empezamos con el trabajo de biodiversidad o diversidad de las algas. Sabemos que hay 250 especies, pero no sabemos en dónde están, no sabemos realmente, no tenemos bibliografía actual. Entonces nosotros hicimos un trabajo y tenemos varios pósters como los anteriores, después tenemos catálogos de las algas de la costa central, del Callao, de Lima y Callao, y hemos encontrado variedad de especies. Muchas de las especies que se nombraban han cambiado porque se han hecho trabajos con ADN y se ha visto que no son las especies que se decía, ¿no? Luego quería presentarles que la universidad está trabajando, está apoyando las algas, porque generalmente cuando uno se presenta a concursos, siempre las algas son desestimadas. No sé por qué se les da mayor importancia a otros recursos. Nosotros en la universidad hemos creado el Círculo de Investigación, que es apoyado por la misma Facultad de Pesquería y por la universidad, bajo concursos, ¿no? Y estas son las personas que pertenecemos al círculo. Las de acá son estudiantes y las de acá, bueno, ella, Luzmila, está trabajando en microalgas. Está Melissa, quien me apoya en el laboratorio, también es bióloga. Está María Patricia, estoy yo de asesora del grupo. Tenemos un año más o menos de creación, pero ya tenemos 4 proyectos ganados, ¿no? Deandra va a presentar la próxima semana los resultados de este proyecto de trabajo del codium. El codium es una especie de alga verde, que es una alga invasiva, es una alga que está viviendo en el cultivo de conchas de abanico, del Argopecten purpurato, que es el molusco de mayor importancia en el Perú, porque es el molusco que se cultiva y se exporta, y en lugares como este, está provocando un 50% de mortandad. Luego tenemos esta Caulerpa filiformis, que también es una alga invasora, ¿no? Que también está en los lugares en donde se extrae nuestra alga principal, que es la Contracanthus chamizoy, ¿no? Entonces es una alga que compite mucho porque es como a manera de un gras, ¿no? Crece, pone su rizoma, sigue creciendo e invade todo, ¿no? El codium también, pero el codium pesa. Entonces en las valvas de la concha de abanico lo que va a hacer es no les va a dejar respirar. Al momento que ellos quieren abrir y cerrar no lo van a poder hacer porque les pesa mucho el alga. Luego estas 2 personas, ¿no? 2 estudiantes han ganado también un concurso para hacer su trabajo de investigación para la titulación, pero va a ser más que nada no experimental por el COVID, ¿no? Ellos han ganado este año y van a hacer trabajos más que nada no experimental de información de bibliografías. Bueno, 2 minutos. Ok, gracias. Yo lo que quería decirles es que es muy importante, nosotros tenemos un pez, que es el pez volador, que ellos usan las algas para desovar. Se está explotando mucha esta especie, si vemos acá, ¿no? Se está explotando en demasía esta especie. ¿Por qué? Porque tiene un valor comercial y se está exportando al Japón. Entonces, el reto que yo propongo, porque ustedes de hecho que deben de tener esta especie, porque es una especie de clima subtropical, es hacer con el alginato o con carragenina unos compuestos parecidos, ¿no? A estos de acá, con el mismo sabor, para poder así evitar que el pez volador minimice su producción, ¿no? Y luego vaya a desaparecer, ¿no? Bueno, luego también es importante vender las especies no como materia prima, sino bajo un procesamiento, ¿no? Este es el yuyo que se está exportando, ¿no? Este es al mercado nacional, cambiándole de color, ¿no? Porque el color de las algas son medias rojas, medias verdes, cambiándole de color, y lo están vendiendo acá a nivel nacional, el kilo más o menos está a $6, pero cuando se exporta, se está exportando a $20. Entonces realmente es muy importante estos estudios de las algas y saber la importancia que tiene para continuar con los estudios. Hay mucho que hacer con las algas, ¿sí? Con eso termino y por favor si tienen alguna pregunta y los invito para trabajar en conjunto también porque hay una variedad de especies que las tenemos también Ecuador y Perú. ¿Sí? Muchas gracias.
Ok, muchas gracias, Patricia, muy amable. Tenemos 5 minutos para preguntas, por favor, que las dirijan a través del chat, muy amables. Mientras llegan las preguntas, se me ocurría esta. ¿Es posible rociar oligosacarinas específicas en las plantas para lograr que florezcan, haciéndolas más resistentes a una enfermedad o un insecto o que crezcan más rápido? Se han hecho pruebas, ¿no? Y sí se están utilizando como biofertilizantes. No sé exactamente de qué especies se están obteniendo, pero sí se está utilizando bastante en las plantas, ¿no? Dependiendo el alga también, hay empresas acá en el Perú que están vendiendo para florecer, para las raíces, para las hojas, se está utilizando muchas algas, ¿no? Entonces sí se puede utilizar. Habría que ver de qué especies hay, de qué especies se puede obtener. ¿Mm? Gracias. Ujú. Patricia, una Sí, pregunta. sí. ¿Cómo ustedes han manejado el tema de la explotación de estas algas? Recuerden que yo vengo del norte de Chile y cuando se comenzó la explotación de Leysonia y de Macrocystis pirífera, pero no había un control muy determinado y mucho secado en las playas, luego algunas se pudren, otras, etcétera. ¿Cómo han logrado hacer el mecanismo a través de algún mecanismo de cuotas o cómo por áreas, por sectores? Eh, no está muy bien definido porque está prohibido extraer las algas pardas, sobre todo las macrocistis. Solamente se dice que se puede recolectar lo varado. Entonces ahí también hay, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Porque se dice, Claro. no sé, que lo que están haciendo es ir y cortándolo con un cuchillo para que al día siguiente, a los 2 o 3 días, vaya. Puede ser eso verdad, o puede ser también que las mismas algas, como hemos visto la foto, viven en lugares realmente extremos, de aguas frías, ¿no? Estas algas pardas son de aguas frías y viven en un lugar donde hay rompientes de ola, entonces se pueden desprender y se pueden ir muriendo, ¿no? Eh, el Ministerio de la Producción está controlando, ¿no? No hay exactamente una veda, siempre por temporadas lo ponen, ¿no? Dependiendo el alga y dependiendo la zona. Eh, pero en Perú a veces entrar a lugares donde hay el mar, donde está el mar y donde están estas algas a veces es difícil, ¿no? Para ir a un lugar, por ejemplo en Ica, Laguna Grande, hay que ir en un carro, camino trocha, ¿no? 1 hora y media, entonces hay que gastar mucho combustible. Sin embargo, produce, lo hace, pero no siempre, ¿no? Entonces no está tan bien controlado de todas maneras esto, ¿no? Se sabe que hay empresas, hay una empresa o varias extranjeras, ¿no? Asiáticas que están sobreexplotando, ¿no? Y lamentablemente antes se secaba, bueno, antes se secaba y se vendía así. Ahora siquiera pasa por un procesamiento que es el cortado simplemente, ¿no? Los cortan, las algas que son grandes, las cortan y las venden cortadas, que tiene un precio un poquito mayor, ¿no? Pero igual se está realmente sobreexplotando el alga, ¿no? Y pienso que debemos hacer algo con estas algas para poder que no minimice su población, ¿no? Por eso es que hay que encontrarle aparte un uso potencial que pueda ser realizado en Perú, ¿no? Porque China lo compra, hacen muchos productos farmacéuticos, ¿no? Medicinales, pero nosotros en Perú también tenemos que hacer eso, ¿no? Yo sé que en otras algas, por ejemplo, con el agar-agar nosotros teníamos, pero competíamos con el mercado chileno, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí perdimos y se dejó, ya de las algas rojas solamente se extraen y se venden como materia prima, ¿sí? Solamente hay un producto que enseña al final que siquiera pasa por un procesamiento y se vende mucho más caro, porque en el mercado, el kilo, en el mercado no, perdón, en la playa, en la misma playa, el kilo lo venden a 30 centavos de dólar, ¿sí? Pero si uno va, ya, si uno lo exporta, ese 30 centavos de dólar se convierte en 15 dólares más o menos, ¿no? Entonces, si se vende ya haciendo este cambio de color que se está haciendo en las algas rojas, ¿no? Entonces, yo creo que el empresario, si quiere ganar más, tiene que hacer un procesamiento para poder venderlo. Si no, se va a vender como materia prima y como materia prima se gana muy, muy poco, ¿no?
Ok. Gracias, Patricia. Nuevamente los agradecimientos por tu participación. Bien. Telmo, a usted le corresponde la segunda presentación. Gracias. Gracias a ti, muy amable. Gracias. Telmo. Sí, la biodiversidad, base del desarrollo económico, donde la pesca, la agricultura, la silvicultura y el turismo dependen de las buenas prácticas de los ecosistemas. Recibamos para la siguiente exposición al máster Daniel Las del Instituto Público de Investigación en Acuicultura y Pesca y Red RIEAE. El tema que va a presentarnos Daniel titula Biodiversidad y endemismo de peces en la cuenca del río Guayas. Daniel es biólogo de profesión, graduado en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, con una maestría en ciencias de la misma universidad. Actualmente es investigador pesquero del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca, donde labora en los programas de investigación de aguas continentales y de merluza. Es colaborador de FishBase y ha realizado varias publicaciones sobre peces de aguas continentales. Es miembro de la nueva red de ictiología que los investigadores del Ecuador se encuentran organizando. Sus intereses son la taxonomía y la ecología de peces de río. Recibamos al máster Daniel Las. Adelante, Daniel. Gracias, Telmo, por la presentación. Primero agradeciendo a los organizadores del evento y espero que este tema que les voy a presentar sea de su agrado. ¿Me indican, por favor, si pueden visualizar mi pantalla? Sí, correcto. Perfecto. Está bien. Listo. Ahí sí. Bueno, como mencionó Telmo, voy a hablarles de la biodiversidad y endemismo de peces en la cuenca del río Guayas. No sin antes dar una pequeña introducción sobre la importancia de los peces, ya que, como mencionó la compañera de Perú antes, a las algas como que no les ponen mucha atención. Bueno, en el caso de los peces, y más que todos los peces de río, pasa algo similar. Nosotros revisamos a veces estudios, trabajos, reportes en periódicos, en otros sitios web también, y vemos que los peces están como que relegados. Vemos, por ejemplo, estudios de impacto ambiental donde hay cuerpos de agua en los lugares y los peces simplemente no se les para bola, como decimos aquí. Siendo los peces los vertebrados más abundantes del planeta, como ya vamos a ver. Bueno, hablar un poco más o menos de la cuenca del río Guayas, ¿verdad? Esta cuenca pertenece a la vertiente del Pacífico, donde sus aguas drenan aproximadamente 34.500 kilómetros cuadrados. Está subdividido en 7 subcuencas. El origen de esta cuenca, bueno, son los Andes y otra parte de las aguas que vienen de la cordillera Chongón-Colonche. Hay muchas industrias asentadas a lo largo de la cuenca, muchísimas, ¿verdad? Tiene una alta productividad, más del 40%, o aproximadamente el 40% contribuye al PIB nacional de Ecuador. Entre el 85% de las exportaciones de cacao se dan en esta zona, el 80% de café y el 40% de banano. Aproximadamente en esta cuenca existen unos 5.000 pescadores. Este número puede ser mayor porque estos pescadores son los que son dedicados solamente a la pesca, porque también hay pescadores ocasionales y los pescadores de subsistencia. Es una de las cuencas más importantes en Sudamérica. Vamos a ver un poco de datos, como les mencioné, sobre los peces. En el mundo tenemos 60.572 especies válidas de peces, ¿verdad? Para 2019, los investigadores encontraron 351 especies nuevas,
Para el 2020, pese a la pandemia y toda la investigación no se ha detenido, al momento van 252 especies. Para Ecuador tenemos 1.400 especies registradas entre peces marinos y de aguas continentales, que son las aguas de ríos, lagos, lagunas, ¿verdad? Para Ecuador tenemos aproximadamente 731 especies de peces registradas al momento, y en la cuenca del río Guayas hemos podido encontrar hasta ahora 71. Vamos a ver un poco de los datos de los peces de la cuenca del Guayas. Bueno, como mencioné anteriormente, tenemos 71 especies registradas, de las cuales 41 son nativas, 23 endémicas y 7 introducidas. La importancia de estas 23 endémicas es que solo en la cuenca del río Guayas se encuentran estas especies. En ninguna otra parte del mundo. Las nativas, bueno, son compartidas con los países de Sudamérica, algunas. Entre las familias más diversas que tenemos, está la familia Carcide, ¿verdad? Y Loricaride, con 9 especies cada una, como podemos ver en este gráfico. Entre los órdenes más diversos tenemos el orden Caraciformes, ¿verdad? Con 22 especies, y el orden Siluriformes con 18 especies. El orden Siluriformes es el que nosotros conocemos como peces gato o bagres barbudos, como se le dice comúnmente. Lastimosamente tenemos un dato aquí, que el Pristis pristis, que es una especie de tiburón, por decirlo así, un pez cartilaginoso, ya está desaparecido en la cuenca. Hasta más o menos 1970, 1980, los pescadores más ancianos mencionan la presencia de este pez, más que todo en la provincia de Los Ríos y Guayas. Actualmente no se ha podido registrarla. En el mar todavía hay, pero ahí los registros son bien pocos, pero todavía existe. Pero ya en río ya no existe esta especie. Usualmente se extraía la peineta de este pez y se utilizaban las espinas como espuelas para las peleas de los gallos. Actualmente, como mencioné, ya no aparece en la cuenca, así que estaría al momento extinto de la cuenca. En cuanto a la diversidad, he hecho un pequeño análisis aquí. Un pequeño análisis de las cuencas que drenan el Pacífico de otros países. Por ejemplo, aquí tengo la cuenca del río Mira, la cuenca del río Patia de Colombia, la cuenca del río Tumbes de Perú y otras cuencas del Ecuador. Estas son de la provincia de Esmeraldas, el río Santiago, el Cayapa, el Esmeraldas, el río Puyango al sur y la cuenca del río Guayas. Como podemos ver, la cuenca del río Guayas es la que más especies tiene. A nivel de número de especies, la que más registra, ¿verdad? Pese a que las zonas estas de Colombia y tanto Esmeraldas están en unas áreas de alta diversidad, que es la famosa conocida como Chocó, ¿verdad? Bueno, aquí hablo un poco del endemismo. Como mencioné anteriormente, hay 23 especies endémicas, que es casi la tercera parte de las especies registradas, como podemos ver aquí en este país, 11 de las cuales pertenecen al orden Caraciformes. ¿Por qué? Porque estas especies tienen una alta capacidad para la especiación y la hibridación. ¿Cuáles son los factores que tiene la cuenca del Guayas que han favorecido al endemismo? Uno de ellos, los sistemas montañosos que tenemos, la cordillera de los Andes, la cordillera Chomón-Coloncha en la costa, el aislamiento que poseen estas cabeceras de los ríos, ¿verdad? No tienen contacto con otras cuencas, muchas de ellas están en lugares donde no hay zonas urbanas, nos ha permitido que las especies se puedan mantener, en muchos casos hibridar y encontrar nuevas especies endémicas. Y estos ambientes de aguas rápidas también han favorecido al endemismo. Tenemos también una teoría de que en algún momento el río Amazonas salía por el Golfo de Guayaquil. Esta teoría se llama el Portal de Guayaquil. Y esta teoría se basa en la presencia de ciertas especies que tenemos en la cuenca del Guayas, como por ejemplo aquí el Sternopithecus arenatus, que es el bio, y el Microglanis variegatus. Estas especies, estos géneros generalmente son especies amazónicas, pero la encontramos en la cuenca del Guayas. Entonces esto como que da paso a que esta teoría sea cierta, y esto ha ayudado también al endemismo de la cuenca. Lastimosamente hay muchos tensores para los peces, ¿verdad? Entre ellos, bueno, todos obviamente causados por el hombre, la contaminación ambiental, la sobrepesca, la pesca ilegal, fragmentación del hábitat, construcción de represas, extracción de arena y de material pétreo y la introducción de especies exóticas.
Como podemos ver, y es algo muy común, que los ríos son utilizados como basureros. En muchas partes no, el sistema de recolección de basura es pobre y la gente lo que hace es lanzar la funda de basura al río para que se vaya la basura a otro lado. La extracción de arena de manera antitécnica remueve el fondo, lo cual afecta a las especies, tapona las branquias. Los peces más grandes podrán escapar, los más pequeños se ahogan en el agua y se mueren. La extracción también de grava, como vemos aquí una pala mecánica, también afecta de igual manera como la extracción de arena. Remueve el fondo, alborota el sedimento y esto causa taponamiento de las branquias en los peces y estos mueren ahogados. La contaminación es un factor bien grave que hemos tenido en la cuenca. Nosotros varias veces hemos visto en las noticias o en el periódico o en las noticias por la web eventos de mortandades de peces, los cuales nosotros hemos estado siguiendo en el IPIAP. Justamente el año pasado hubieron varios eventos de mortandades, sobre todo en la provincia de Los Ríos. Como ustedes verán aquí, las fotografías son bien claras y bien específicas, como aparecen los peces muertos en las orillas, agonizando muchas veces, como vemos aquí, se alcanza a ver un barbudo, a un raspabalsa también. Y todos estos eventos de contaminación causados muchas veces por fábricas que se encuentran a la ribera de los ríos, las cuales no tienen el cuidado o el seguimiento ambiental debido, y bueno, estos son los efectos luego. Otro importante factor que ha causado daño a la diversidad de los peces de la cuenca del Guaya es la introducción de las especies exóticas. Al momento nosotros hemos registrado 7, entre las cuales 2 son nativas de Ecuador, pero son del oriente. Ya tenemos paiche, que está aquí arriba, aquí. Ya se ha registrado paiche en los ríos de la provincia de Los Ríos, cachama también, cachama blanca, también se encuentra en la provincia de Los Ríos y en Guayas. Y algo llamativo es que este pez, siendo amazónico y en teoría estricto de agua dulce, tolera ciertos grados de salinidad, porque ha sido capturado por pescadores de la isla Santay, donde, como todos sabemos, ya hay cierto grado de intrusión salina. Pero yo creo que el principal, la especie más invasiva y que más efectos negativos está causando sobre la fauna local es la tilapia, como la tenemos aquí. Es un animal depredador, es muy prolífico, aguanta salinidad, soporta y tolera bajas de oxígeno. Entonces, esta especie sí ha sido terrible para la fauna local. Cada vez la vemos más común en las capturas y vemos las capturas de otras especies de cíclidos, como la vieja azul y la vieja colorada, que van disminuyendo, ¿no? Tanto en tallas como en presencia. Otras especies han sido introducidas con el objetivo de controlar las larvas de mosquito, ¿verdad? Que son el millonario, ¿verdad? Son estas dos especies, Gambusia finis y Poecilia gili. Estas tal vez no tengan un efecto, en teoría, tan fuerte como la tilapia, pero sí compiten por alimento con las especies nativas de poecílidos que tenemos aquí. También hemos registrado otro poecílido más, que es Poecilia reticulata, que bueno, es un pez ornamental y que a la gente cuando ya no lo quiere en su casa, lo devuelve al río y bueno, ya ha colonizado varios lugares. Y en la parte alta de la cuenca encontramos a la trucha, sobre todo en las provincias de Bolívar. También la encontramos en la provincia de La Suay, en las partes altas. La trucha se introdujo más o menos en la década del 70, 60, con el objetivo de colonizar ríos que en teoría no tenían nada. Cuando realmente no se hizo un estudio en esos momentos, había la presencia de bagrecitos nativos, endémicos en muchos casos, de la familia Astroblepide, del género Astroblepus, que los cuales, bueno, fueron afectados y es muy probable que estudios que se hagan actualmente sobre esas especies no vamos a encontrar ya, porque a la trucha se los ha comido todos. Eso sería todo. Si hay alguna pregunta. Gracias por su atención. Agradecemos la presentación del máster Daniel As
Por favor, publiquemos las preguntas que tengamos en este momento. Mientras que llegan las preguntas, se me ocurría, Daniel, dentro del programa que se maneja de seguimiento a la pesca en agua dulce, ¿se ha podido establecer periodos de reproducción de algunas de esas especies? Claro, en base a los estudios que hemos realizado durante algunos años, establecemos recomendaciones de medidas de manejo, entre las cuales tenemos una veda reproductiva, que es la que se ha recomendado a las autoridades y que esperamos que se aplique año a año, porque lo ideal es que las vedas se apliquen año a año. Hay una particularidad, como son varias especies, no es una o dos especies que se hace seguimiento, tratamos de que el periodo que establecemos cubra y proteja el momento reproductivo a la mayor cantidad de especies que se pueda, porque si no tendríamos prácticamente que todo el año decir, sabe que no se puede pescar porque se está reproduciendo tal especie. Entonces aprovechamos que en el momento que empieza a llover, ¿verdad? Hemos hecho varios estudios y la mayoría de los peces, sobre todo los migratorios, comienzan a engordar, a migrar aguas arriba y, bueno, proceden a reproducirse. ¿Cuáles son estas especies? El bocachico, la dama, la dica, esas son las que principalmente se reproducen en esta época. Por ejemplo, la vieja azul, la vieja colorada, ellas tienen a veces hasta 3 periodos reproductivos durante el año. Pero, por lo general, la mayor parte de las especies, entre noviembre y diciembre, se reproducen. Aprovechando el inicio de las lluvias en la parte alta de la cuenca, la subida de la temperatura y la subida del nivel del río. Hay una pregunta que nos hacen acá. ¿Cómo se podría regular la contaminación que se da debido a la remoción de los sedimentos por procesos de dragado, dice? ¿Y qué factores producen el ahogamiento de los peces? Bueno, eso es una medida de control y realmente el ente encargado del control de esta parte es el Ministerio del Ambiente y el Agua. ¿Y qué pasa cuando se remueven los sedimentos en el fondo? Se tapan las branquias y es como que a nosotros nos taparan la nariz. Los peces se ahogan dentro del agua y se mueren. Los peces que pueden escapar, escapan. Los que no, se mueren. ¿Qué especies de peces de la cuenca del Guayas se deberían considerar para un aprovechamiento sostenible para las comunidades? Hay una especie como que emblema, sobre todo en la provincia de Los Ríos y parte de la provincia del Guayas, que es el bocachico de la costa. Es una especie que es, primero, endémica, segundo, que es muy apetecida. Entonces me parece que es la especie la cual se deberían realizar más estudios para hacer cultivo de una especie nativa y ya dejar de cultivar tilapia. ¿Las truchas tienen allí algún impacto como recurso pesquero? Dice una pregunta. El impacto de las truchas es sobre las especies locales. En este caso, a esa altitud, la única especies locales que encontramos son los bagrecitos del género Astroblepus, los cuales en otras partes de Ecuador han desaparecido. Inclusive hay una especie de Astroblepus que está en la lista roja en peligro crítico de extinción ya. Las de la cuenca del Guayas todavía no. Hasta ahora no. Una última pregunta, si me permite, Roberto. ¿Están realizando estudios sobre la presencia de microplásticos en el contenido estomacal de estos peces? Al momento no, pero es un tema interesante porque, como vimos en las fotos, la basura viene desde la parte alta de la cuenca. Entonces, mientras los plásticos se van degradando y todo, puede ser que los peces los estén consumiendo. Es una deuda todavía que tenemos en ese aspecto. Hemos trabajado con peces marinos, aún no con peces de río, pero en algún momento lo debemos empezar a realizar. Listo. Agradecemos al máster Daniel Las por su excelente presentación. Adelante, Gracias. Roberto. Gracias. Ok, gracias Daniel, muy amable. Pasamos a la tercera exposición del doctor Modesto Correoso. Se titula Estudio de caso de Pomacea caniculata,
caniculata, bien digo, plaga reciente con múltiples connotaciones en Ecuador. El doctor Correoso es licenciado en Ciencias Biológicas Pedagógicas de Barona, La Habana, Cuba. Posee una maestría en educación superior y un doctorado en Ciencias. Especialista en malacología, consultor en Ciencias Biológicas Ambientales, Ecología y Biografía, asesor ambiental. Ha sido investigador en varios proyectos de malacología, limnología y bioremediación. Ha sido docente e investigador en algunas universidades, la Católica de Ecuador, Central del Ecuador, Universidad de las Américas, las Fuerzas Armadas, y también ha tutoriado y ha dado clases para pre y posgrado. Ha publicado un sinnúmero de artículos científicos de alto impacto, principalmente en artículos de malacología. Bueno, bienvenido, Modesto. Tiene usted la palabra. Bien. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Antes que nada agradecer a los miembros de la REAE y a los demás colegas participantes. Me disculpan que estoy un poquito ligeramente afónico y estoy en una computadora que no es la mía, por favor. Bien, antes que nada quiero decirles que este es un estudio de caso. Un estudio de caso no da para 15 minutos, es insuficiente. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible, pero van a ver que tiene múltiples connotaciones de varias índole, que reúne malacología, que reúne especies nativas, taxonomía, especies plagas e implicaciones epidemiológicas, entre otras. Realmente partimos de antecedentes de varios libros que hemos realizado sobre el tema, faltó indicar esto. Esto es sujeto de 4 libros de textos que se han realizado en los últimos 7 años en el país, con un antecedente que hemos realizado desde que vinimos al país hace casi 25 años en los estudios malacológicos, que es que hemos hecho encuestas de variada índole para poder analizar el conocimiento de la malacofauna nativa terrestre y fluvial del país, y desde ese entonces hasta 2005, donde encontramos la primera especie introducida en el país de alto impacto, el caracol africano, hemos comprobado en tesis que solo los indígenas amazónicos y algunos campesinos de la sierra, que son comedores de churros, como se le dice a los caracoles nativos que se ingieren en el país, conocen realmente moluscos nativos. Por supuesto, excluyo a la parte marina, que obviamente que es de mi competencia, pero no de competencia de esta temática acá. Por tanto, hay una escasa o nula percepción malacológica o cultura malacológica en el país, comprobado en varios del 2002, 2006 hasta el 2015 fundamentalmente. Aquí se muestra una breve línea de tiempo desde el 2000, con el aparecimiento de con la traída de especies de moluscos plagas al país, hasta la actualidad, donde marcamos un antes y después de 2005 con la primera plaga importante del país, que repito, el caracol africano, y posteriormente 2006, esta segunda e importante plaga, que es caniculata, el caracol manzana o golden sniper, o caracol manzana de oro, hasta la actualidad. Desgraciadamente, todos a nivel de país hemos analizado, oído, visto, recibido por la prensa sobre moluscos plagas, pero muy pocos, e incluso incluyendo profesionales y funcionarios, e incluso noticias y periodistas, conocen de especies nativas en el país, y esto nos crea una gran polémica que ha favorecido que las plagas se extiendan. Aquí tenemos una panorámica morfológica, taxonómica de Pomacia canaliculata. Vean la inmensa cantidad de menos de 1 metro cuadrado, casi hasta 50, 60 ejemplares por metro cuadrado en Daule en el 2007-2008, que investigamos personalmente, y los huevos, los caracoles in vivo y el opérculo característico de todo molusco prosobranquio, que además de poseer opérculo, no son hermafroditas. Todo esto contribuye
a esta plaga. Realmente las especies plagas no es mi interés mayor, soy experto en especies nativas, pero las plagas son los que me han hecho famoso en el país, desgraciadamente, conllevan a enormes desequilibrios a nivel de las cadenas alimentarias, cadenas tróficas, y sobre todo por el abuso de agroquímicos que repercuten en los ecosistemas, cambiando la dinámica poblacional, y todo esto determina que una especie plaga pase mucho más allá del impacto económico, pero también al impacto de competencia con especies nativas, entre otras. A decir verdad, el caracol manzana de oro, tuvo un primer reporte no carismático, no representado en la prensa, que fue del INIAC en el 2005, pero realmente saltó a la palestra pública 2007-2009 con reportes de prensa, y nuestra actuación comenzó en el 2008 hasta nuestros días. Posteriormente a esta fecha crucial, que paradójicamente, insisto, 2005, caracol africano, 2006 en adelante, caracol manzana, comenzó un auge de las especies de moluscos plagas en el país, y sobre todo en el sector arrocero, y con impactos ambientales e impactos a la biodiversidad. Entonces, este estudio de caso tiene varios objetivos. Destaco que inicialmente esta especie plaga está entre las 100 especies exóticas más dañinas a nivel mundial. Y de hecho, la UICN la considera así a nivel también mundial con el grupo GAI. Los objetivos de este trabajo abarcan 3 aspectos que, si el tiempo lo permite, debo extenderme en ellos con su pequeño aspecto puntual y global: el aspecto ecológico, el aspecto agrícola y el aspecto epidemiológico o sanitario. Desde el punto de vista de la especie Pomacia canariculata, hay una relación de estas especies con las especies nativas del país que se confunden, se solapan y son bastante crípticas desde el punto de vista taxonómico. Por tanto, deseo documentar, difundir información, como he hecho a lo largo de estos 10 años con libros de textos y publicaciones, de este exótico, que permitan disminuir o aminorar las repercusiones agrícolas, sanitarias, epidemiológicas y las de índole económica. Por tanto, los datos incluidos en esta publicación tienen que ver mucho con el país, pero en un marco regional. No solamente Ecuador como país, sino un marco regional, como vamos a ver posteriormente. Grosso modo, vamos a ver una distribución del origen de este género, que es un ampulárido nativo sudamericano neotropical, desde el sur de Sudamérica, Argentina específicamente, hasta hoy día introducido hasta el sur de los Estados Unidos, el Caribe, según los expertos mundiales Cowie, Tiengo y también mi persona, y una especie que se solapa con especies nativas, como había dicho anteriormente, por varios autores como Cavi y Tiengo a nivel de Latinoamérica. Anteriormente se creía que solamente estaba en la cuenca baja amazónica, pero hoy ya su extensión es mucho más amplia. Si vemos el mapa, vemos en rojo la extensión de Canariculata en América y en naranja la extensión en Asia, tomando en cuenta proporcionalmente la extensión y nueva reproducción ya indicada por colegas y investigada por nosotros en España desde 2012. Por tanto, ya es una especie de una connotación y distribución casi mundial en el área tropical y subtropical. Bien, a nivel de país hemos hecho varios estudios, y de hecho varios estudios implican que la mayor parte de las provincias de la costa del país, con N localidades que pasan de más de 100, han tenido repercusiones con especies que los investigadores, muy pocos en el país, pescadores y arroceros, consideran la plaga. Esto conllevó inicialmente a problemas taxonómicos que incluso nos implicaron a nosotros, porque nosotros planteamos inicialmente, antes de que la plaga fuera una connotada epidemia, que era una especie nativa fuera de
de marco fuera de distribución. Y posteriormente, cuando se amplió, comprobamos con ayuda de expertos internacionales, que después citaré si es el caso, que era canaliculata. Si vemos, toda la cuenca del Guaya se extendió en este momento a toda la cuenca, a todas las cuencas costeras, incluyendo a todas las provincias de la costa. Aquí una noticia del periódico que nos da una ilustración bastante gráfica sobre huevos, tamaño de las muestras y demás. Y bueno, hablando del arroz, que es el aspecto fundamental, tengo una pequeña interferencia cercana a mía y por eso estoy un poco incómodo. El 48% de los arrozales del país está afectado por Pomacia canaliculata según nuestra hasta el año 2017. Esto nos implica una enorme amenaza a nivel nacional, si ustedes pueden ver los gráficos de la tabla, y por supuesto conlleva mucho más allá que el factor económico, el factor agrícola, como veremos a continuación. Hay que analizar algunas cosas con este estudio de caso, que los primeros reportes fueron dados por el país, por el INIAP, en la cuenca del Guaya. Nosotros trabajamos en Daule, en Colimíes y en Ciudad de Jesús, y anteriormente empezó a haber una avalancha de sitios con Pomacia canaliculata que de hecho fueron solapándose por la falta de connotaciones entre conocer qué Pomacia estaba implicada, si alguna nativa o canaliculata. Posteriormente en estas fechas el autor creó un equipo de trabajo y comenzamos a incorporar otros componentes como el componente epidemiológico, el componente ecológico, a partir de investigaciones, proyectos, charlas e invitaciones a diversas universidades y arrozales en el país. Aquí hay un mapa, dos mapas donde se puede comparar la distribución en el lado izquierdo de Pomacia canaliculata en el área de la costa ecuatoriana vinculada al arroz y algunas pequeñas muestras que para mi criterio experto son canaliculata en la cuenca amazónica con respecto a la distribución nacional de Pomacias, que por supuesto fue un lapsus mío. La izquierda es y la derecha es solamente de Pomacia. Vean ustedes la enorme concentración de la especie plaga vinculada al arroz. Esto es un factor determinante de la relación entre Pomacias nativas versus canaliculata. Un primer trabajo en la cual fuimos coautores, aunque no aparecemos en la literatura, es la lista preliminar de especies exóticas invasivas, hecha por el MAE, donde nosotros trabajamos todo lo que es malacología con 2 especies, y comenzó entonces a ser un poco más pública la presencia de esta especie en el país. Una situación grave comprobada con esta especie y con otras especies plaga a nivel mundial es que hubo una correlación entre la Isacatina fúlica o caracol gigante africano y posterior entrada al país de canaliculata. Esto no es solo una mera coincidencia. Están asociadas desde el punto de vista de la fecha de introducción y desde el punto de vista de los efectos en los ecosistemas, sobre todo a nivel epidemiológico. ¿Qué antecedentes tenemos de esta y consecuencias de la plaga? Primeramente, hubo un mal uso, hay, y creo que habrá posteriormente, sin ser pesimista, mal uso y manejo de las especies introducidas por agricultores, arroceros inclusive, e incluso ONGs, como tengo conocimiento a nivel de la Amazonía. También la lentitud en el control de las entidades responsables, no digo nombres, y sobre todo en el uso de pesticidas, endosulfán, sulfato de cobre, cipermetrina, entre otros que hemos podido indicar que hay una muestra fotográfica documental acá. Además de otros productos químicos que son prohibidos hoy día por la mayoría de países y su control legal. Bien, ¿qué soluciones inmediatas, mediatas y posteriores indicamos en nuestros textos que vamos a ver posteriormente? Primero, la recogida o la recolección manual y con medidas de agrotécnicas adecuadas que tienen que ver con
sembrar en los tiempos adecuados y, por supuesto, con el manejo del agua, que es el factor fundamental en la proliferación de Pomacia canariculata. Las campañas de educación ambiental, capacitación ambiental y también campañas en las ciudades. Una mayor transparencia informativa de la prensa. Hemos comprobado siempre que la prensa tergiversa sin querer o queriendo la información de científicos y de entidades de control. También evitar 2 minutos. de alto impacto y corto plazo, y usar medidas mucho más limpias, por así decirlo, y de mediano plazo. De hecho, está avalado por expertos mundiales y, por supuesto, de la experiencia mundial de otras partes mundiales. Bien. Para poder llegar a esto, nosotros analizamos Ecuador con respecto a la población de pomacias nativas a nivel de Latinoamérica en nuestros textos. Vemos que Ecuador tiene una posición media, 20 o más especies nativas, que llegamos a hacer en una lista, 25 especies del país, primera lista taxonómica de pomacias para el país, y cifras bastante elevadas, pero no mucho más elevadas que las de Brasil, Colombia y Perú. Aquí tenemos una breve ilustración de la fotografía de nuestros textos de pomacias nativas. Vean ustedes que todas son muy parecidas, incluso hasta los neófitos, y se considera que hay un efecto de satanización de moluscos desde que llegó al país el caracol africano. Esta es la lista de 25 especies. Voy a leer textualmente las especies, 25 especies en el país, de las cuales son nativas, 6 endémicas o potencialmente endémicas, y una introducida hasta ahora con un nuevo reporte que sacaremos en el próximo congreso de CLAMA en Argentina, finales de 2020. Si ustedes pueden pensarse, es una cifra enorme que crea confusiones con los neófitos y los agricultores. Aquí tenemos otra panorámica de las fotografías, y nuestra especie señal o símbolo dada por la UICN con nuestra experticia, que es Pomacia quirindensis, especie amenazada de la cuenca del Guaya y de Quirindé, que también se puede confundir con la plaga. De hecho, es muy importante que la información de moluscos nativos terrestres en el país, y sobre todo, sea bastante bien visibilizada, ya que realmente los problemas mayores en nuestro país han sido por identificación taxonómica, como ha pasado con rotíferos, en compañía ayer, y con otras especies. También está implicado en este caso un caso vinculado de un ave, el gavilán Rostramus sociabilis, o gavilán caracolero, que está afectado mayormente por los químicos echados en los arrozales. También las aves acuáticas que veremos, anfibios, peces y moluscos en general. Aquí el autor investigando comederos del caracolero y la afectación a ellos fundamentalmente, que es un caso que requiere estudiarse más profundamente. Una lista de las especies de aves que están indirectamente afectadas por el uso de pesticidas y moluscos, entre otros, vinculados a los. De hecho, por favor, permíteme un minuto nada más. El papel epidemiológico de GAS es la terminología en inglés de Pomacia canariculata, para abreviar, cuando se encontró en el país también por nosotros y un colectivo de autores de Guayaquil y a nivel mundial, de la presencia de Angiostrómelos cantonensis, el nemato causante de meningitis eosinófila, ha causado varias muertes en el país, más de 5 y menos de 15, y la transmisión por varios moluscos, entre ellos Acatina fulica, primer molusco transmisor de dicha enfermedad en el país. Los autores y, por supuesto, una breve panorámica para los que no son expertos del nemátodo y su ciclo de vida. Bueno, aquí un mapa de distribución de las localidades gerenciadas, datos positivos en el 2012 y posterior fue ampliado a más áreas del país. El caracol africano, el principal vector del parásito Angiostrómelos cantonensis y relacionado directamente con, aunque es terrestre, puede preguntarme cualquier persona posteriormente, vinculado a Acatina fulica con canariculata como ambos vectores. Bien,
El papel epidemiológico está ampliamente esbozado en nuestros artículos, está una lista de nuestros artículos acá, y sobre todo artículos más modernos, 2020 en Springer, 2017, y 4 libros que podemos ilustrarlos acá en esta panorámica, 4 a nivel nacional y 2 del exterior en inglés, que ilustran profusamente este estudio de casos desde Malasia, Asia, Sudamérica y Ecuador específicamente. Partimos de un principio de biología de la conservación que se puede no se puede proteger lo que no se conoce o se ignora. Este es el caso de Canaliculata y las pomáceas nativas y por supuesto de Afúlica. También está la lista in extenso en nuestros textos de todo lo que se debe hacer, que lo podríamos dejar para las preguntas del público, si es que hay preguntas, de todo lo que se puede hacer sobre esta plaga a nivel nacional e incluso recargar que no es un problema nacional, sino un grave problema regional e internacional. Por tanto, en plagas no se habla de conclusiones, sino de procesos integrales. Y bueno, me despido indicando una extensa bibliografía que pueden consultar, y muchas gracias a los miembros, a los colegas y al auditorio, y sobre todo a la REAE por la oportunidad de participar con ustedes. Y disculpen mi voz un poco afectada. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias, Modesto, muy amable. Vamos al paso a las preguntas. Hay varias preguntas que se han formulado y quisiera yo como redondear algunas en relación a las preguntas efectuadas. Una dice, ¿se puede llegar a uso para este tipo de plagas? Ahora, yo lo veo que esto está como potencialmente, o podría utilizarse como potencialmente como una fuente de proteínas para algún pienso, quizás para algún cultivo de peces, crustáceos, y obviamente un cultivo de camarón, dado la necesidad de proteína animal que existe, o si es que hay algún problema de toxicidad o algún problema que no pueda ser utilizado esta materia prima, por decirlo así, como fuente de proteína como pienso para estos animales. ¿Cuál es su opinión? Sí, es una buena pregunta, me la han hecho muchas veces, pero bueno, cuando estaba la plaga en su apogeo, antes de 2017, el Canaliculata y otras pomáceas que no son plagas llegan a ser una enorme cantidad de biomasa sobre todo en los embalses con piscicultura, y obviamente en algunos países, no quiero decir nombre de países, pero bueno, me sale el nombre de Cuba, mi país de origen, se puede usar como piensos, por supuesto balanceados para tilapia y otros, pero bueno, no es mi área de experticia, y también para piensos de consumo animal como los cerdos, pero por supuesto como aditivos. Pero por supuesto esto implica que haya una recogida selectiva y que por supuesto haya planes de manejo vinculados a esto. Pero tan potencialmente, como usted dice, es correcto una simple apreciación. Lo que solamente hago una pequeña disgregación que realmente ese efecto que yo explicaba hace un rato de satanización de molusco hace que usted vea 10 pomáceas y automáticamente, incluso siendo biólogo, siendo experto, siendo una entidad gubernamental, asocia que es Canaliculata y pueden ser nativas. Entonces, el mayor problema es el oscurecimiento de la especie desde el punto de vista de las confusiones taxonómicas visuales. Y creo que también enlacé a otro punto que habíamos hablado inicialmente. Realmente. Ok, gracias. Y en el caso de la africana, repregunto, que es la que sabemos que no es comestible, porque pomáceas normales, nosotros acá, bueno, yo estoy en el área del estuario del río Chone y hemos encontrado algunas pomáceas arriba, en la parte alta, en la cegua. De hecho, hasta hemos comido. Sí, obvio, yo también he comido. Los caracoles son muy buenos, muy buen sabor. Pero no bueno, entre la africana obviamente sí hay una gran distinción morfológica, pero con las pomáceas, como usted dice, ahí puede haber alguna diferencia. Pero podría existir algún mecanismo, alguna directriz, alguna información en la cual se pueda dirigir esta obtención de estos animales que en un momento dado significan una plaga y pueden ser una potencial fuente de proteína por otro lado.
Sí, realmente en los textos que indicábamos, repito, un estudio de caso, muy poco tiempo para explicar, están indicadas todas las alternativas, realmente son casos relacionados desde el punto de vista epidemiológico, pero son casos muy disímiles, por ser acuático o terrestre, y porque obviamente lo que nos une, y por eso que los he unido, es por la cuestión epidemiológica. Ambas pueden son hospederos ya naturales de angiostróquilos. Mucho más el africano, pero por la cercanía de los humanos en hábitat terrestre, pero los acuáticos, comprobado con mis colegas, que incluso las heces de ratas que se vierten cerca del agua son ingeridas por canaliculata y hay contagios. Por supuesto, no puedo referirme exactamente a contagios directos con canaliculata, pero ya comprobados con el antiguo Izquieta Pérez y otras entidades mundiales con las cuales consultamos, que de hecho hay riesgo para ingerirlo si no está procesado. Ok, muchas gracias, muy amable. Telmo, pasaríamos a la siguiente exposición. Cualquier consulta y las preguntas, ya saben, están en la exposición de los libros que ha puesto el doctor Correos. Muchas gracias. Bien. Moisés Rivera, ecólogo del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de México, dijo durante una de sus disertaciones: la biodiversidad es responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo y la especie humana depende de ella para sobrevivir. Recibamos a nuestra siguiente expositora. Ella es la PhD Maritza Cárdenas, de la red RIAE y la empresa Bioélite. Ella nos va a hablar un tema interesante sobre la biodiversidad de macroinvertebrados y organismos sésiles en zonas intermareales de la costa ecuatoriana. Es PhD en Biología Marina de la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo, Reino Unido, director y miembro de proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, autora de 8 artículos de impacto mundial y regional y varios capítulos de libros y reportes técnicos, consultora ambiental en el área de biodiversidad de las comunidades macrobentónicas, monitoreos ambientales y bioindicadores de contaminación en ecosistemas acuáticos. Es instructora de buceo científico, SCUBA, es participante de eventos o ha sido participante en eventos científicos nacionales e internacionales, coordinadora de la Red para el Estudio de Ecosistemas Acuáticos del Ecuador, RIEAE, y miembro de la Red MBON, Red de Observación de Biodiversidad Marina. Recibimos entonces a la PhD Maritza Cárdenas. Adelante, Maritza. Gracias, muy gentil. Voy a proceder a compartir la pantalla. Y por favor me gustaría si la podemos visualizar, ¿sí? Creo que ya está. Bien, sí, muchas gracias. En realidad esta es una gran oportunidad para el grupo que ha trabajado en este trabajo que les voy a exponer. Si bien es cierto, vamos a hablar de la biodiversidad de macroinvertebrados y organismos sésiles en las zonas intermareales en la costa ecuatoriana, debo decir que esta exposición se basa en un estudio, diríamos que relativamente generado en los últimos años, 2016. 2015 se inició, terminó en el 2016 y es justamente constituido por un grupo, aquí he puesto parcialmente al grupo que trabajó en la zona intermareal, pero también atrás de ellos un grupo de especialistas, también internacionales, y también investigadores taxónomos en el área de investigación del submareal. Este proyecto básicamente constituyó un inventario cuantitativo a nivel intermareal y submareal de la biodiversidad, de las comunidades macrobentónicas, de peces también, de invertebrados, organismos sésiles y macroalgas, en ese tiempo en 6 áreas marino-costeras protegidas, y 4 que son las que se deseaban integrarlas dentro del sistema, ¿no?, de áreas protegidas. Solamente mencionar
sobre todo para el público que de pronto considera que este es un grupo que, si bien es cierto, ha sido parcialmente estudiado en el Ecuador, no lo asocia a la importancia que tiene para nuestra vida, para el desarrollo tanto comercial, económico, el sostenimiento de las economías de pesquerías locales. Entonces, mencionar que está asociada esta biodiversidad de las comunidades macrobentónicas a esa belleza escénica que genera no solamente una actividad turística de recreación, sino también fuentes de alimentos, fuentes de minerales y de principios activos para curar enfermedades, ¿no? También mencionar que no solamente reviste importancia este grupo por formar parte vital de la base de la cadena alimenticia, ¿no verdad? Sino también diríamos que una parte fundamental en el manejo y conservación en las áreas marino-costeras protegidas. Y actualmente está teniendo también mucha importancia a nivel de estudios genéticos y el estudio de principios bioactivos, ¿no? Enmarcado no solamente, diríamos, en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, sino también en el marco del cumplimiento del país, sobre todo a nivel de, diríamos que los convenios internacionales, el convenio de biodiversidad en el cual Ecuador es signatario y tiene que cumplir, ¿no? Solamente quería hacer énfasis en esta oportunidad. Y en este sentido, también existe la ley de pesca, que también lo mencionaron, que es una nueva ley. Está también los acuerdos del MAE, que enfocan mucho los bioemprendimientos. Y también contextos de otros planes que definen la política pública, como la estrategia de biodiversidad, el tema de cambio climático, las políticas nacionales oceánicas, y también la política nacional de bioeconomía, que es una de las acciones con el programa también está apoyando y que está en construcción, ¿no? Y ahí hay acuerdos internacionales muy importantes que también están relacionados con el tema de bioeconomía, y algo que también Mauricio Velázquez lo mencionó, ¿no? Algunos aspectos también desde el ámbito financiero que involucran mucho el concepto del tema de conservación y el tema de la bioeconomía. Entonces, ver el tema de la bioeconomía marina no es solamente verlo como un tema disciplinar, o sea, no es una responsabilidad de los biólogos, no es una responsabilidad tampoco de los economistas ni de los políticos, sino también es una responsabilidad de básicamente de un tema muy multidisciplinar, donde necesitamos sociólogos, economistas, biólogos, ingenieros, donde generamos una plataforma muy transdisciplinar, donde están involucrados todos los ejes de apoyo, tanto gobierno como GATS, como cooperación, como empresa, como academia, que están involucrando mucho dentro de todos estos pilares de la bioeconomía, ¿no? En este sentido, aquí les puedo poner un ejemplo, lo que generalmente pasa dentro de la bioeconomía, pero en este caso en el turismo, un poco manejando la parte del turismo sostenible en el tema marino costero, como no solamente al turismo se lo ve desde un enfoque de mercado, sino también como un pilar dentro del desarrollo territorial o dentro del ordenamiento marino costero, ¿no? Donde la planificación nacional existen o están definidas con planes estratégicos de turismo, pero cómo estas se enlazan con las estrategias de espacio marino costero, ¿no? En esto también los municipios son muy importantes dentro de los planes de desarrollo territorial y también los planes de manejo de las áreas protegidas, que también son importantes. Y esto es cómo se vinculan con los productos y cómo se vinculan con los planes de uso de suelo. ¿Sí? Entonces tenemos también ver que en este contexto de todo este modelo de bioeconomía marino es también importante la generación de herramientas políticas de pública local que permite desarrollar este tipo de cosas. Comerla bien, por favor. ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Cuáles son los principales desafíos que se enfrentan un poco dentro de la bioeconomía marina costera? Por un lado tenemos un poco consolidar esta política nacional de bioeconomía, que directamente el Ministerio de Ambiente y Agua ha iniciado conjuntamente con otros organismos como el ICA y también con asesoría de la Unión Europea y en este caso también con GIZ, esta consolidación de generar también lineamientos que permitan definir la bioeconomía, ¿no? También el tema de las estrategias marino-costeras.
Uy, parece que alguien abrió el micrófono. Sí, bueno, otro de los desafíos también es ver el fortalecimiento de un ecosistema marino costero importante, también definir agendas de investigación sobre estos temas de bioma costera, el tema de gobernanza marina participativa, también un poco fortalecer las cadenas de valor y también impulsar un poco estos negocios sostenibles y también las finanzas sostenibles, un poco lo que mencionaba mi antecesor, cómo se va impulsando estos contextos también para ir impulsando este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, rápidamente un poco mencionarle en los minutos que me quedan, mencionarle un poco qué es lo que hemos estado haciendo el programa de conservación y uso sostenible de la bioeconomía. Este es un programa que la cooperación alemana lo está realizando con el Ministerio de Ambiente y Agua, que empezó desde el año 2018 y en su primera fase termina en el año 2021 y va a haber una segunda fase posterior a esto. Y aquí un poco el programa trata de responder una pregunta clave, ¿no? La pregunta clave es ¿cómo mejoramos la calidad de vida de las asociaciones y las comunidades que están dentro de las áreas protegidas? Sabemos que las asociaciones y las comunidades, en cierta medida que están dentro de las áreas protegidas, tienen ciertas limitaciones para el uso y el aprovechamiento, y a veces en lugar de ser una oportunidad por los recursos y de la biodiversidad que tienen, a veces es una limitación, y eso genera bastante impacto en los temas sociales, generando pobreza, desigualdad en esas comunidades. Entonces ahí viene una pregunta interesante, que el momento de tener recursos no debe ser un limitante para poder hacer el desarrollo de las comunidades, sino debe generar algunos mecanismos para generar este manejo y aprovechamiento. Entonces, el programa ataca 4 clientes importantes. Uno tiene que ver con la gestión de las áreas protegidas o cómo ayudamos a las áreas protegidas a que mejoren los mecanismos de seguimiento, de monitoreo, dentro de todo lo que repercute la competencia de las áreas protegidas. Nuestro segundo cliente son las asociaciones, un poco cómo fortalecemos estas asociaciones, estas comunidades para que generen una cadena de valor eficiente y que de forma correcta se generen mecanismos de desarrollo sostenible. En otro tercer punto, estamos trabajando con los municipios y las prefecturas, porque algo muy importante dentro de este contexto de conservación y uso sostenible está las políticas de desarrollo. Es importante que dentro de los municipios se definan dentro de los PDOT proyectos o estrategias que articulen no solamente al fomento de las cadenas, sino también a la promoción de la conservación y el uso sostenible. Y un último resultado que tiene que ver directamente con el Ministerio de Ambiente y Agua, básicamente con el apoyo para generar cierto liderazgo y coordinación con los demás actores claves para poder promover el tema de la bioeconomía. El programa trabaja en 2 áreas específicamente. En la costa trabaja en Manabí, Santa Elena y El Oro, en las áreas protegidas de Machalilla, el Remape y también la Reserva Ecológica Arenillas. Y también en la Amazonía trabaja en las 2 áreas protegidas, que es Yanganates y el Parque Nacional Sangay. Se está trabajando básicamente en el fomento de las cadenas de valor, donde se han tratado de identificar 6 líneas claves de trabajo en las cuales desde el año pasado hemos venido trabajando. Bueno, a pesar de las limitaciones de la pandemia, hemos un poco trabajado intensamente. Primero, hemos tratado de coordinar institucionalmente, tratar a través del mapeo de actores, ubicar y identificar actores claves y comenzar a hacer mesas de trabajo, grupos de trabajo que permitan fortalecer cada una de las cadenas de valor. Específicamente estamos trabajando, a lo menos en la costa, estamos trabajando en 3 cadenas de valor importantes. Una que tiene que ver con el turismo, otra que tiene que ver con el palo santo y otro que tiene que ver con la maricultura y pesca. Aquí tenemos básicamente 3 productos. Uno, la pesca en sí, otro, las ostras y otro, la pulpa de cangrejo. Entonces hemos estado primero coordinando institucionalmente y tenemos algunas experiencias interesantes. En una segunda línea de acción, lo que estamos haciendo es básicamente capacitando o fortaleciendo ciertos conocimientos a las asociaciones y a los beneficiarios de las cadenas y específicamente en cooperación y coordinación también con los municipios y otros cooperantes. En una tercera línea estamos trabajando con la mejora de las habilidades de empresariales, porque una de las cosas que hemos observado es que a veces las asociaciones, las comunidades adolecen cierta visión o cierto criterio empresarial que permite generar también un manejo organizacional del bioemprendimiento.
En otra línea estamos viendo también la forma de cómo mejorar los subproductos de estos bioemprendimientos a través de la investigación y a través de otros mecanismos de comercialización, como la línea 5. Y finalmente, el programa enfoca un poco una línea interesante que tiene que ver con el enfoque de género, que buscamos un poco la inclusión dentro de la cadena de valor a las mujeres, y también transversalmente buscando un poco el tema de la mitigación y también la adaptación a los problemas del cambio climático, ¿no? Y bueno, rápidamente comentarles un poco, se utiliza la metodología de Value Link, que es una metodología que la GIZ ha venido probando desde hace varios años en algunas partes del mundo, que básicamente es identificar a la cadena de valor en distintos eslabones y comenzar a articular con los actores claves y actividades claves en cada uno de los eslabones. En el tema de turismo, nosotros nos estamos enfocando desde el desarrollo del producto hasta el desarrollo de las actividades y el tema del servicio de postventa, ¿no? Aquí, un poco rápidamente, mencionarles que estamos trabajando básicamente en Manabí con 3 puntos claves, Puerto López, Salango y Ayampe, donde estamos tratando de promocionar un poco el tema de turismo sostenible a través de aspectos de digitalización. En Santa Elena estamos trabajando en Olón, en Ayangue y también en Libertador Bolívar, y obviamente estamos trabajando en Arenillas. Un poco vemos también la importancia de ir articulando en todos los temas de la cadena. Y un poco este es el trabajo, el ejercicio que nosotros estamos haciendo en GIZ, ¿no? Un poco identificar dentro de nuestro mapa de la cadena de valor, identificar cada uno de los actores y cada uno de los eslabones, donde están todos, tanto el sector privado, donde están los cooperantes, donde está el mercado, donde están cada uno de los eslabones, y vamos identificando las interconexiones para encontrar puntos críticos en los cuales podamos ir resolviendo, y debemos ir un poco viendo el fortalecimiento de la cadena. Bueno, en el tema de turismo nos ha ido bastante bien, porque hemos articulado un poco algunas actividades con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Ambiente y algunos GAT, para incluir ciertas agendas de desarrollo turístico dentro de los planes de desarrollo territorial, y también algunas acciones que fortalecen algunos canales de comercialización a través de herramientas digitales, a pesar de la pandemia, un poco con el contexto de generar la reactivación económica. En el tema de maricultura, bueno, aquí estamos, como les mencionaba, estamos trabajando en 3 productos claves, en pesca, sobre todo en 2 puntos claves, en temas de Puerto López y Ayangue. Conjuntamente aquí estamos trabajando con varias ONG que están trabajando en el programa, como NASCA, como Wildlife, también el apoyo y coordinación de algunas actividades con Conservación Internacional, y también con Heifer y Fundación Ceiba, que hemos un poco trabajado también en estos aspectos. En el tema de ostras, estamos viendo el impulso y trabajar también en la parte palmar, de un ejercicio que ya ha venido realizando la Prefectura de Santa Elena, bajo el laboratorio de semillas de ostras que está teniendo, y también igual forma la iniciativa que se está teniendo en la parte del archipiélago de Jambelí. Y finalmente estamos viendo el tema de pulpa de cangrejo con la Asociación de Cangrejeros y la cooperativa Hualtaco Huaquillas en Arenillas, que tienen una iniciativa en este mercado. Un poco mencionar también que también vinculamos algunas actividades con herramientas tecnológicas para el tema del comercio, del consumo responsable en tema de pesca. Y finalmente puedo mencionar algo interesante también y que nos ha ido bastante bien, el tema de palo santo. Palo santo es una especie bastante, digamos, un poco limitada, tanto en Machalilla como en Santa Elena, y hemos logrado, estamos logrando, mejor dicho, armar una mesa de trabajo interesante con una plataforma multiactor en el que se trata de vincular un poco una estructura de la cadena de valor que genere un aprovechamiento sostenible y que vincule también la conservación, y también dentro del modelo de negocio de la empresa privada también sea sostenible en el tiempo, ¿no? En ese sentido también tenemos un poco 2 realidades. El Machalilla está dentro del parque. Machalilla está un área protegida donde se ha generado digamos, ciertas amenazas en los cortes de la especie. En Santa Elena ya existe un emprendimiento o un proyecto que se ha venido desarrollado con Heifer y la prefectura. Y entonces la idea del programa es lograr consolidar algunos subproductos también del palo santo, ¿no? En ese sentido. Y un poco esto es lo que estamos logrando, ¿no? Identificar estos puntos críticos, como les mencionaba, donde cada uno de estos puntos críticos
tiene cada actor dentro de la mesa de trabajo, cada actor tiene su responsabilidad. Aquí también está la academia, tanto las universidades como la UNESUM, la UPCE y la UTM nos están ayudando mucho en tema de investigación, en temas de Palo Santo. Lo mismo debemos hacer también en maricultura y también en el tema de turismo. Bueno, finalmente, para finalizar también un poco mencionar algunas lecciones aprendidas de todos estos casi 2 años del ejercicio que se ha hecho. Un poco, creo que algo muy importante dentro de la parte marino-costera es trabajar mucho en la gobernanza y en la asociatividad de las comunidades. Creo que eso un poco diferencia entre el trabajo que se está haciendo, que se hace, mejor dicho, en la Amazonía y en la sierra. En la costa es un contexto muy distinto. Creo que una línea de investigación interesante, multidisciplinaria, es el tema de gobernanza marina, poder entender los conflictos, las mediaciones, los intereses, todo este contexto que a veces permite o genera limitaciones en el desarrollo de las comunidades y las acciones productivas. Sobre todo, bueno, imagino que muchos de ustedes conocen la dinámica social de los pescadores y cómo ellos vinculan mucho el modus vivendi con el tema de mercado y es muy importante generar esa conexión con los otros eslabones, sobre todo con las empresas privadas y también con la academia y otros actores. También, como mencionarles, el tema de cambiar esta mentalidad al productor, más con un enfoque de innovación, o sea, no quedarnos solamente con el pescado, sino ver cómo desarrollamos otros mecanismos a través de la investigación o a través de otros programas que se generen el impulso de otros subproductos y no solamente enfocándonos en el tema de la materia prima, ¿no? Algo también importante es con respecto a los GAT. Los GAT, tanto marinos costeros, a veces, si bien están al frente del mar, pero adolecen mucho de lineamientos o estrategias, no solamente en el contexto de visión, sino a veces de personal capacitado para un poco definir esta política local que permita generar esta visión de desarrollo sobre los temas de los recursos marinos costeros. Y es algo muy importante, donde incluso también puntualizarlo, algunas universidades que están en el perfil costero también adolecen un poco de la visión del contexto de cómo de manera estratégica poder ver cómo se hace el mejor aprovechamiento de los recursos marinos costeros, ¿no? Lo mismo pasa en el tema del Ministerio de Ambiente. A veces también la ausencia de normativas o lineamientos del fomento y aprovechamiento hacen muy importante, y sobre todo en el tema marino costero. ¿Por qué? Porque hay muchos actores que se van conectando, muchos actores que se van conectando a la vez, como por ejemplo, que se cruzan las competencias, turismo, el tema de pesca, el tema de otros temas agroforestales, el tema de las áreas protegidas, y se van generando ciertos conflictos de normativas que a veces es necesario encontrar esos vacíos normativos y un poco para encontrar la viabilidad a estos conflictos que se generan. Y bueno, ahí la academia creo que es importante, ¿no? Como decía, los actores claves son importantes para generar estas plataformas multiactor, y obviamente lo que se está haciendo en el programa fuertemente es tratar de hacer estas interacciones entre los GAT, entre el Ministerio de Ambiente y también con las universidades y otros cooperantes para poder generar actividades de desarrollo en el tema de la bioeconomía. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen la hora también, traté de hacerlo lo más rápido posible. Si tienen alguna pregunta, estoy presto para contestarles. Bien, Fabián, te agradecemos por esta presentación. Vamos a dar paso para un par de preguntas. Había una que veía de nuestro amigo Mauricio Velázquez. Primero te felicita. Dice, tenemos un proyecto GEF de creación de ambiente habilitante para bionegocios en Ecuador. Está en construcción de PRODOC. Sí, claro, sí. Sí, ya lo leí. Bueno, okay. Sí, obviamente, bueno, a Mauricio Velázquez, claro, dentro del mapeo de actores lo teníamos en el radar. Creo que un par de veces hemos cruzado en algunas sesiones justamente de estos temas de cambio climático. Y sí, la idea es un poco ir conectando, ¿no? A veces generalmente este es un ejercicio no de corto plazo, este es un ejercicio de ver en el largo plazo
y generar estrategias. Yo creo que a veces nuestra cultura de querer las cosas muy rápido y no con una visión de largo plazo a veces nos traiciona la ansiedad. Pero sí es interesante, ¿no? Y sobre todo creo que algo muy, muy importante puntualizar, y no es tanto con un toque regionalista, sino que a veces las políticas que van un poco enfocadas al tema de conservación, cambio climático, lo vemos incluso al tema de biodiversidad marina, a veces lo vemos desde un contexto muy nacional, pero a veces cuando aterrizamos ya al territorio, al tema de costas, vemos otras dinámicas sociales, ¿no? Que a veces vemos de que otras dinámicas sociales en las cuales generan mayor conflictos, como les decía, las comunidades son muy distintas en la Amazonía con la costa, la interrelación con las academias es distinta, el tejido empresarial también es distinto. Entonces, es un trabajo bastante articulado en todos los actores claves. Y yo la verdad agradezco mucho este espacio porque la generación de estos espacios de discusión con otros actores claves ayudan y vinculan a que otros actores se vayan coordinando y vayan generando alianzas, porque de eso un poco se trata el tema de la bioeconomía, ¿no? Buscar alianzas y cooperantes en los cuales se vayan articulando algunos productos de interés. No sé si tienen alguna otra pregunta. Excelente. Excelente. Yo ahí vi, ahí en el chat vi otra pregunta, no sé si la puedo contestar también de una vez. Adelante, adelante, Sí. Fabián. Menciona si en el componente marino costero relativo al cultivo de ostras, Palmar y Puerto Bolívar, sí se ha contemplado la normativa fitosanitaria de biotoxicidad algáleas, más aún si se habla de comunidad. Muy buena pregunta. Y esa pregunta justamente sale por lo que le comentaba, o sea, son actividades productivas que existen, que a través de la cooperación se impulsó. Por ejemplo, en Santa Elena, la cooperación taiwanesa impulsó un bioemprendimiento en el tema de ostras, también lo hizo a través del MAGAP, creo que otro emprendimiento en algas, pero son actividades productivas que se van fomentando con el enfoque de ayudarle a fomentar la productividad de las comunidades y a las asociaciones productivas con el fin de mejorar la calidad de vida y buscar alternativas de desarrollo y también alianzas para mejores negocios, incluso para exportar. Pero en ese ejercicio de crear otras oportunidades productivas con recursos marinos costeros, genera estos vacíos que menciona la compañera, ¿no? Estos vacíos normativos en los cuales las instituciones del Estado no están preparadas para responder a ese tipo de cosas. Incluso desde el mismo Ministerio del Ambiente o a otros ministerios, les cuesta tratar no solamente de generar insumos técnicos o documentos técnicos para definir este tipo de aprovechamientos. Y ahí hay una desarticulación muy importante, ¿no? Yo también he estado un poco vinculado a la academia y poco ha sido de lado y lado, ¿no? Tal vez el Estado, por la reducción del Estado, ha hecho de que no se acerque mucho a la academia y a impulsar programas puntuales de investigación, de insumos técnicos que generen base para poder generar estas normativas. Y también ha sido un poco de parte de la universidad, ¿no? Tal vez no nos hemos visto en la forma de obligarnos a buscar también a los municipios o a buscar también a los ministerios y preguntarles, decir, bueno, ¿qué tienen planteado en el largo plazo? ¿Qué tienen previsto? ¿Qué podemos ayudar? ¿Qué investigaciones poder hacer? Entonces, ese divorcio, si se puede decir, se ha generado ese tipo de cosas, de que estas normativas que tal vez no existen en este momento, son necesarias a través de la investigación. Y por eso digo que estos espacios de socialización, como estos webinars, y otros espacios que creería yo que se deberían ir desarrollando en torno al tema marino costero, se deberían ir promocionando para que justamente se articule con estos otros actores y salgan estos tipos de soluciones y propuestas que busquen el único fin, que es justamente el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos, ¿no? Ok, bueno, Fabián, muchísimas gracias por su participación. Y Gracias. Con esto estaríamos dando por finalizado este webinar del día de hoy, y el de ayer y el de hoy, y el webinar completo. Agradeciéndoles la participación nuevamente a todos, y que continúen con las mismas expectativas, buenas expectativas para el 2021 será. Muchas gracias.
del host